Lección Divina. Queridos amigos de Cristovisión, bienvenidos de nuevo a la Lección Divina en este tiempo santo de Cuaresma que comenzamos ahora con el primer domingo de este tiempo, este recorrido que juntos vamos a hacer hacia la experiencia bendita y gozosa de Pascua. Soy Mauricio Uribe Duque, carmelita descalzo desde aquí, desde el Teologado San Juan de la Cruz, acompañando a estos hermanos en los últimos años de formación de cara a una profesión solemne y a un presbiterado. Que esta lección divina nos llene a nosotros con todo el fuego de la palabra, esa palabra que tiene el poder siempre de recrear nuestra vida, de llenarnos de nuevas ilusiones, de perspectivas grandísimas, y que en este tiempo de la Cuaresma se constituye en una palabra radical y profunda que está iluminando nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestras obras, para que sean según el corazón y el querer de Dios. La lección divina siempre para que en esta lectura orante de la palabra pues experimentemos cómo el don de Dios que nos llega a través de la liturgia de la Iglesia, en la Eucaristía dominical, en toda esta riqueza litúrgica de la palabra, sea para cada uno de nosotros una fuente de verdad, una fuente profunda de curación de nuestra existencia. Palabra que nos va a guiar a nosotros profundamente al encuentro amoroso con Jesús. Vamos a comenzar la lección divina invocando la presencia del Espíritu Santo, el mismo que infunde toda su gracia a estos escritores santos para entregarnos a través del lenguaje humano la palabra de Dios, palabra creadora, palabra de bendición. Que sea el mismo Espíritu Santo quien disponga nuestro corazón a la escucha amorosa, a la lectura atenta, a la meditación, a la contemplación de esta palabra, para que se traduzca en una oración que se exprese en obras de verdad, de justicia, de claridad y de fe, porque somos los oyentes de la palabra. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. De nuevo aquí en la Lección Divina, primer domingo del tiempo santísimo de Cuaresma. Vamos a seguir orando al Espíritu Divino para que nuestro corazón se llene de su gracia y de su sabiduría, para que sea el mismo quien nos guíe profundamente a esa escucha, a esa lectura orante de la palabra. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Claro que sí, estamos reunidos en ese punto de encuentro que es siempre el Señor, que nos permite a nosotros experimentar la gracia, el consuelo y la verdad de Dios. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con una actitud profundamente humilde. Esa palabra reverencia está hablando de esa disponibilidad del hombre ante lo sagrado, cuando nos acercamos, podríamos decir, descalzos a la presencia del Señor, porque reconocemos en Él su majestad y su profunda humildad que nos llena a nosotros de asombro, de maravilla y de gracia. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Claro, porque es que acoger la palabra del Señor es posibilitarle que haga toda su obra de curación, de restauración en nosotros. Que esa palabra esté iluminando profundamente nuestros días, que esta palabra del Señor a cada uno de nosotros que somos caminantes peregrinos en medio de la vida,
pues se constituya en una palabra que esté siempre modelando nuestra existencia, ya que Él es el alfarero, el artífice amoroso de la vida humana y de la historia. Que tu palabra penetre en nosotros como una espada de dos filos, y eso quiere decir que esta palabra tiene el poder de hacer un gran discernimiento en nuestra vida. Nos hemos llenado tal vez de razones para justificar tantas obras de oscuridad, de tiniebla y de mentira en nosotros, que hemos apartado nuestro corazón de la fuente inagotable de la vida, que es el Señor, la fuente que nos puede a nosotros profundamente humanizar. Y cuando decimos que nos estamos humanizando es porque el acontecimiento divino está siendo presente entre nosotros. Discernir entre la luz y la tiniebla, entre la gracia y el pecado, reconocer que hay acciones profundamente equivocadas en nosotros. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y que como ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Siempre a la escucha de la palabra, a ejemplo amoroso de María. Decíamos en un programa anterior que de María podemos expresar con una forma abundante que ella es la oyente por excelencia de la palabra. Claro que la escucha con el corazón y esa palabra fecunda sus entrañas virginales, dándonos siempre la palabra definitiva del Padre, que es el fruto bendito de su vientre, Jesús, palabra de vida eterna, el Señor con nosotros. Primer domingo pues del tiempo de la Cuaresma, una Cuaresma que en la Iglesia se nos invita siempre a nosotros a un reconocimiento profundo de la vida. Yo creo que reconocer que estamos en un periodo penitencial y de reconciliación es salirnos de una realidad de oscuridad a una realidad profunda y a un coraje grande de saber que nuestra vida necesita realmente pues mirarla por dentro, restaurar tantas cosas que de repente se han roto, que han perdido el vigor, la imagen original, y que nosotros en este tiempo santo estamos llamados a mirarnos por dentro para que sea la palabra del Señor y su mirada la que pueda exorcizar de nosotros toda tiniebla, toda inquietud malsana, toda obra que realmente está traicionando nuestra identidad y nuestro ser según el corazón de Dios. Días de reconciliación en la Iglesia, días para acercarnos desnudos ante Dios, quitar las máscaras, las razones, tantas cosas que justifican nuestra vanidad o caminos profundamente que nos están extraviando a nosotros de la meta que cada uno de nosotros está llamado a vivir, a buscar, a anhelar y a empezar a recorrer desde ahora. Un camino que lo vamos a vivir a partir de nuestra fe, en compañía de toda la gracia de Dios y también con todo el estímulo y la bendición de los hermanos. La primera lectura de este primer domingo del tiempo de la Cuaresma está tomada del libro del Deuteronomio, un libro muy amado en la fe de Israel, porque es un libro que podríamos decir que recoge en una forma primitiva, primera, todo lo que es la fe israelita, el credo de Israel. Lo vamos a ir leyendo amorosamente, con el corazón, en una actitud orante, meditando ese texto, para que esto se traduzca en nosotros, en nuestra propia historia, pues en un credo que estamos hablando de la salvación del Señor que acontece siempre en nosotros. Moisés dijo al pueblo de Israel: cuando le entregues al sacerdote la canasta con los primeros frutos de la cosecha, él te la recibirá y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces harás ante el Señor tu Dios la siguiente profesión. Primero hay un dato muy hermoso. Cuando le entregues al sacerdote, pues todos los frutos de la cosecha. Un Dios que también nos regala a nosotros tantas realidades pues materiales que llamamos los bienes materiales que acompañan nuestra existencia y que a veces nosotros no hemos tomado una conciencia muy grande de ellos, porque los hemos vuelto males materiales cuando son los bienes materiales.
Nosotros estamos en la creación, pues como señores de la creación, como unos buenos administradores de toda la obra creadora, y que esos mismos dones de Dios se convierten para nosotros en la riqueza y en la ofrenda que nosotros mismos le entregamos. El fruto de nuestro trabajo, el fruto de la tierra, como una oblación, como una acción de gracias ante todos los recursos que tenemos y que juntos, hermanos, debemos nosotros considerar para que nadie esté exento de esos bienes materiales, de esos bienes, porque tú también vas a compartir con el más necesitado lo que Dios te está ofreciendo a ti siempre en su profunda generosidad. Y decía el texto, entonces harás ante el Señor la siguiente profesión, el credo de Israel. Vamos a ver esa fuente del credo de Israel, cómo lo vamos a traducir nosotros hoy, en pleno siglo XXI, nosotros cristianos, esto que tiene que ver con nosotros, y es algo muy hermoso. Dice la siguiente profesión: mi padre era un arameo errante que tuvo que emigrar a Egipto y vivió allá como extranjero. No eran más que un puñado de personas, pero allá se convirtieron en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Mi padre era un arameo errante, expresión delicadísima del credo de Israel. Abraham fue un arameo errante, Jacob fue un arameo errante que buscaron con toda su familia, conformando familia, un refugio en una tierra extranjera que fue Egipto. Ya hay un dato muy importante, cómo la fe de Israel se va a apoyar en hechos históricos, contundentes, reales y objetivos. Porque a veces nos llegan como unas profesiones de fe llenas de revelaciones privadas, de miradas como en un más allá, de secretos que están por allá escondidos, cuando la fe de Israel, de la cual nosotros estamos heredando nuestra fe cristiana, pues es una fe que se va a basar en la historia. Es en esa historia, una historia que ellos van a ir contando y que se va a convertir en la historia de la salvación, como Dios va a acontecer en la historia real. De ahí que la primera profesión de fe que tú y yo estamos llamados a hacer es ir mirando nuestra historia, es ir mirando nuestro pasado como un pasado que está colmado también de la providencia divina y que al mirarlo así, ese pasado, mirándolo con la acción de Dios, nos va a librar a nosotros de un montón de experiencias de frustración, de fracaso, de desesperanza, de tristeza y de amargura, porque vamos a ir contando una historia donde Dios está aconteciendo. Sigamos oyendo el credo de Israel que nos propone la Iglesia en esta lectura del Deuteronomio en el primer domingo de Cuaresma. Pero allá se convirtieron en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Entonces los egipcios empezaron a maltratarnos y a humillarnos y nos impusieron dura esclavitud. Les decía hace un momento que así como decía el texto, mi padre era un arameo errante, y lo decíamos de Abraham, lo decíamos de Jacob, buscando ese refugio en un pueblo extranjero en Egipto, también dentro del credo se va a reconocer la experiencia de ese pueblo en Egipto. Una experiencia que está marcada por el dolor, por la ignominia, por la realidad espantosa y cruel de la esclavitud. La esclavitud que le pone un bozal a la boca del hombre, que tapa los ojos, que paraliza el corazón, que daña profundamente al hombre, que desdice de quién es el ser humano. Y esas expresiones empezaron a maltratarnos y a humillarnos, nos impusieron dura esclavitud. Qué bueno que nosotros hoy, hermanos, sepamos discernir claramente aquello que te está maltratando, que te está humillando, que te tiene esclavo profundamente, que te tiene no según el corazón de Dios. Sigue la historia de este credo, se narra una historia, hechos contundentes. Nosotros pedimos ayuda al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor
escuchó nuestras súplicas. Cada vez que el hombre vuelve a mirar al cielo, como decía un salmo, cuando levantamos nuestros ojos hacia el monte, desde lo alto vendrá nuestro auxilio. Estamos reconociendo la fuente, la bendición, la gracia del Señor, porque Él siempre escucha nuestras súplicas. A veces has pensado que Dios no te escucha, es mentira. Él siempre escucha el gemido, el lamento, el grito del hombre, y se fijó en nuestra humillación, en nuestros sufrimientos y aflicción, y nos sacó de Egipto con gran despliegue de poder, llenando a todos de terror y realizando acciones prodigiosas. Luego nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me has dado. Entonces pondrás esos frutos delante del Señor tu Dios y te postrarás para adorarlo. Lectura preciosa del Deuteronomio que vamos a seguir comentando y orando después de este momento de pausa, y vamos a estos anuncios. Ya regresamos con Lección Divina. Seguimos con Lección Divina. Seguimos aquí en la Lección Divina con todos ustedes, nuestros hermanos de Cristovisión, ahora en el primer domingo del tiempo santísimo de Cuaresma, un recorrido que estamos haciendo junto con toda la Iglesia, purificando nuestro corazón, dejando que esta palabra penetre profundamente en nosotros y sea una fuente de verdad, de luz en medio del camino, que nos saque de las sombras. Estábamos en el texto magnífico del Deuteronomio, un texto de una riqueza inconmensurable, que lo estamos haciendo pues desde una lectura orante, meditando ese texto, haciéndolo contemplación, y que esa oración que parte del texto se convierta en nosotros en obras. ¿Se han fijado que muchas veces decimos que Dios no escucha nuestro lamento, nuestra aflicción, nuestro dolor y nuestro gemido? Y decimos, Dios no está atento a mi sufrimiento. Pues el texto del Deuteronomio, comenzando esta Cuaresma, nos recuerda que Dios sí escucha, que Dios reconoce el lamento del hombre, la aflicción del hombre, y que Dios no es amigo de la esclavitud. Toda realidad que sea Egipto en ti, que te haya esclavizado, que te tenga fuera de una vida en la libertad del Hijo de Dios, pues es una vida que Dios no quiere y que Dios no está a favor de eso en ningún momento, y por lo tanto Dios es un aliado a buscar la liberación del hombre, de todo aquello que te tiene afligido, atormentado, humillado, postrado, que te tiene esclavo de tus propios instintos, de tus propias razones, de tus propias vanidades. Y todos nosotros ahí tenemos mucho que reconocer humildemente ante Dios. Y nos volvemos ante Él, Señor, pues esta es la realidad mía, mi propio Egipto, que me está profundamente oprimiendo. Y decía el texto, pues pedimos ayuda a Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestras súplicas. Si has sentido que Dios está como lejano o callado, persevera en el Señor. El Señor tiene su tiempo, y esa escucha profunda de tus lágrimas, de tu aflicción y de tu petición, pues llegará un momento en que el Señor va a desplegar todo el poder del amor sobre ti, liberándote de toda realidad que te ha humillado, que te ha acabado, que te está destrozando la vida. Se fijó el Señor en nuestra humillación, en nuestros sufrimientos y aflicción, y nos sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Ya ese Egipto para nosotros es un símbolo, como les decía hace un momento, de toda realidad marginal, de toda realidad de esclavitud, de esas experiencias donde uno llega a decir una palabra terrible, donde la persona se siente indigna, ¿cierto? Cuando todos tenemos una gran dignidad. Ya no más esclavitudes, no vamos a permitir que nadie sea esclavo, no vas a permitir que tu vida esté carcomiéndose por un montón de cadenas que tú mismo te has impuesto o que otros han querido poner sobre ti,
cuando el Señor está a favor de tu libertad, del despliegue de su poder en ti, sanándote y sacándote a un proyecto profundo de vida, que es lo que hablábamos. Entonces nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. El Señor siempre abriendo el paso, siempre abriendo los corazones, siempre tumbando murallas, quitando muros, para que cada uno de nosotros experimente la bondad de su gracia, la abundancia de su presencia, que nos abre, digámoslo así, como una tierra nueva, unos cielos nuevos, una experiencia nueva para poder habitar según el querer de Dios. Deuteronomio, tiempo de Cuaresma, para que reconozcamos que el Señor escucha nuestras lágrimas, sabe dónde tú y yo estamos siendo esclavos y cómo el Señor está a favor de tu libertad, de tu sanación, de tu esclavitud, cómo Él despliega el poder de un amor que es fiel y es profundamente creativo para sanarte y para decirte que con Él siempre hay una promesa de salvación y una tierra que emana leche y miel, una gran promesa de bendición para ti. Que este texto, pues, que vamos a proclamar ya en la iglesia desde ahora en la tarde, cuando comenzamos a celebrar el misterio del domingo, sea desde el Deuteronomio una palabra vigorosa del Señor para ti y para mí. Vamos a ir a la segunda lectura del primer domingo de la Cuaresma. Está tomada también de Pablo a la comunidad de Roma, a los romanos. Siempre en Pablo me impresiona a mí pues, la fuerza apostólica de Pablo, que es la expresión de esa fe abundante, de esa fe generosa que hay en Pablo, esa determinación absolutamente entusiasta y conmovedora de Pablo por Jesús, por el amor de su vida, al punto que ha llegado a decir Pablo que todo lo considera basura ante el conocimiento excelso de Cristo Jesús el Señor. De la carta a los romanos. Vamos leyéndolo amorosamente, pidiendo siempre la asistencia del Espíritu. La vas a ir meditando a tu corazón y cada uno de nosotros la va a ir aplicando a nuestra vida común y corriente, no a una vida que de pronto tú has soñado virtual, pero que no es tu vida concreta en tu lugar, en tus circunstancias, a tu edad, con tus pensamientos, con tus propias tentaciones, con todo también el camino de recorrido de gracia que has hecho. Dice Pablo: hermanos, la Escritura dice, esta es una palabra que está a tu alcance, puedes llevarla en los labios y guardarla en el corazón. Es que la palabra del Señor no está por allá lejos para nosotros, es una palabra que está al alcance profundo de nuestra vida. Y es una palabra para que guardándola en el corazón, guardar al Señor en nuestro corazón. Tantos de nuestros antepasados en la fe pues han dicho que lo más importante, la tarea más importante en nosotros, la opción más definitiva en nosotros es guardar el tesoro de Dios, su palabra, su acontecer, su acción en nosotros. Así como el pueblo de Israel recordaba esa fe de liberación, así nosotros vamos a mantener una memoria profunda, un cuidar la acción de Dios en nuestro corazón, que es la joya de la vida, nuestro corazón, que es lo que precisamente el mundo quiere robarse para sacarnos de esa palabra. Y que de esa palabra que anida en nuestro corazón, pues nuestros labios abunden, que la expresión de nuestros labios sea precisamente el anuncio de esa palabra que nos está recreando, que nos está madurando, que nos está dando vida, que nos está sanando, que nos está haciendo hombres y mujeres según el corazón del Señor. Esta palabra, dice Pablo, es el mensaje de fe que predicamos. En esa palabra está condensada la fe, esa fe que quiere decir que existe un amor absoluto en el cual nosotros podemos confiar, en el cual podemos abandonarnos, en el cual podemos apoyarnos. Un amor absoluto, un amor sólido, un amor que no se cansa de perdonar, un amor que siempre sabe esperar y seducirnos profundamente para entrar en esa intimidad. Indudablemente ese amor es el amor de Jesús que nos ha revelado el corazón del Padre.
porque si públicamente profesas que Jesucristo es el Señor y crees de corazón que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Qué reto para nosotros, hermanos. A veces estamos tan llenos de miedos, de penas ajenas, que qué dirá la gente. Nosotros estamos llamados a una experiencia martirial. La experiencia martirial es ser testigos de Jesús, a tiempo y a destiempo. O sea, que nuestros labios profesen y confiesen a Jesucristo como el Señor. No estamos profesando un Dios etéreo, un más allá, unas revelaciones privadas, les decía hace un rato, unas cosas como muy de ultratumba. No, nosotros los cristianos confesamos el núcleo de nuestra fe, la roca de nuestra fe, y esa roca de nuestra fe es Jesucristo, el amado, el más bello de los hijos de los hombres, porque en sus labios se derrama la gracia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Porque si públicamente profesas a Jesucristo, y públicamente es en el lugar más difícil, que es tu hogar, tus amigos, tus contextos cotidianos, es donde más difícil nos cuesta a nosotros proclamar a Jesucristo y anunciarlo en todos los lugares. O sea, sí, en mi vida hay contradicciones, en mi vida hay tentaciones, sé que he pecado, pero no es el pecado ni mi contradicción lo que yo estoy profesando, sino que más allá de eso, mi vida está puesta en Jesús, que es la pasión que desborda mi corazón, porque tú y yo sabemos que nos ha seducido profundamente y que en Él hemos vivido los mejores días de nuestra vida. Y si crees en la resurrección del Señor, en toda su vida te salvarás. ¿Qué es la salvación? La salvación es que nosotros estemos en Jesús. Estar en Jesús es estar en el lugar de la salvación, porque Él te revela lo mejor de ti mismo, porque Él te muestra que tú eres el Hijo, porque Él te muestra el poder de su amor, porque Él te sana del pecado, porque Él te libera de la culpa, te salva de ti mismo, te salva de tus cadenas, de tu opresión. Entonces, la salvación no es una cosa, la salvación es Jesús, a quien vamos a profesar ardientemente con el corazón, porque creyendo de corazón se obtiene el perdón. Qué expresión tan bella, o sea, de corazón, o sea, en lo profundo de nuestra vida, creyendo y profesando se obtiene el perdón, y profesando públicamente la fe se alcanza la salvación. Ya la sinagoga no tiene sentido ante la realidad fundamental que es la salvación, y esa salvación es Jesucristo. En efecto, la Escritura en esta lección divina dice: el que tenga fe en Él no quedará defraudado. El Señor a su tiempo, a ese tiempo de salvación, va a obrar maravillas en ti. No vamos a quedar defraudados, porque Él no es infiel a sí mismo, porque Él nos va a dar la fuerza y la bendición que todos necesitamos en medio de nuestras debilidades. No hay diferencia entre judíos y no judíos, pues uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, y así todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hermanos, que esa salvación, que es la expresión de un Dios que es absolutamente pródigo y generoso, pues llegue a cada uno de nosotros, llenándonos de alivio y de entusiasmo. Cuaresma, para profesar con nuestros labios aquello que ardientemente está en nuestro corazón, Jesucristo el Señor, porque Él es la salvación y la fuente de nuestra vida. Que sigamos recorriendo pues este camino que hemos comenzado, que nos demos la mano, que tú me ayudes a profesar a Jesucristo, que tú seas memoria de Jesús en mi vida, y que juntos cantemos que en Él nos amamos y que en Él está la salvación. Vamos a seguir unidos, y mañana domingo nos vamos a encontrar de nuevo aquí en la Lección Divina en Cristovisión para orar el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma. Lección Divina.